Hola, hola, buenos días. No, tardes, son tardes. Vamos a iniciar con un video que espero que no sea más de una hora, porque ya como se los he comentado, los videos largos no me emocionan y sé que la gente no los va a ver ni los va a escuchar. Entonces, vamos a hablar el tema de muestreo de aceptación, la parte 3. La parte 4 no se va a poder abarcar porque pues no nos dio el tiempo con el curso y entonces al menos llegar hasta la parte 3 para que ustedes tengan un poco más de nociones del uso de las tablas militares, que es bastante sencillo y que son bastante útiles. Voy a quitar la cámara porque la conectividad aquí en el TEC no ha estado muy cristiana y vamos a proceder ya con la clase. Entonces, voy a compartir el material que es el de muestreo de aceptación de semana 3 que anda por acá y que son 43 slides. Y entonces ese es el que vamos a comentar, ¿verdad? Habrá tal vez cosas que tenga que leer, otras que no las voy a leer literalmente, pero sí vamos a tratar de cubrirlo en una hora. Son la 1:28 aquí en mi oficina y espero 2:28 haber terminado para que ustedes, como les digo, tengan al menos algunas explicaciones importantes. El muestreo de aceptación, lote a lote, unos procedimientos. Nosotros estuvimos con temas ya de planes simples, planes dobles, múltiples, secuencial. Repito, ustedes no salen expertos en muestreo de aceptación. La gente se va haciendo experta conforme se dedique a trabajar en ese tema. Así que no esperaríamos que sean completamente expertos, pero por lo menos que tengan una noción de qué es lo que trata el tema en cuestión. Había mencionado en algún momento que la norma militar estándar 105E es una de las referencias para poder tener y crear planes de muestreo. El plan de muestreo es cuando, recordemos, cuando yo tengo un lote, yo tengo la intención de inspeccionarlo, pero no al 100% por un tema de costo, complejidad, tiempo y por la fatiga que en el mismo inspector puede ocasionar el estar viendo productos, N cantidad de productos N cantidad de veces, sino que es entonces el plan lo que trata es, teniendo yo un tamaño de lote, sacar una muestra que sea representativa, trabajando a un AQL, que es el porcentaje de defectuosos que yo estoy dispuesto a aceptar, ¿verdad? En términos de lo que el proveedor o el suplidor me da, la calidad con la que da el suplidor, y con un RQL también, que es un nivel de rechazo con el cual yo podría también estar trabajando. Y entonces esa muestra me da un tamaño al cual yo tengo un criterio C, que es un criterio de aceptación, que cuando los defectuosos salen en el orden de C o menor que C, el lote C acepta y si sale más, pues se rechaza. Y también hablamos un poco de los muestreos cuando hay que empezar con un muestreo que es muy riguroso o un muestreo que es un poco más laxo o un muestreo con un nivel, digamos, intermedio, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, el estándar que estamos hablando fue desarrollado, imagínense el tiempo en el que se desarrolló, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Andamos por aquí. Y este estándar militar, Militar Standard, el 105E, es un sistema de muestreo de aceptación por atributos que es más conocido, de hecho, todavía hoy en el mundo. La versión original, se escucha el ruido del corte de zacate, espero que eso no sea una interferencia. Voy a cerrar las ventanas para apagar un poco el ruido. Vean que la versión inicial es la de 1950, que es la 105A, y pues han habido versiones, y la última que se conoce por lo menos es la E, que son esquemas de muestreo, como que bien se señala por acá, y entonces es un sistema de muestreo de aceptación. Hay un estándar civil militar, pues fue creado para efectos militares, pero hay un
estándar civil, que es la ANSI, ASQC Z14, que es bastante similar al estándar militar y que también fue adoptado por la Organización Internacional de Estándares, que la hizo, ¿verdad?, en el numeral 2859. Aquí vamos a hablar de tres tipos de muestreo, que es un muestreo simple, un muestreo doble y un muestreo múltiple. Para cada uno de ellos hay una provisión de inspección normal, inspección estricta e inspección reducida. El punto focal en el caso del estándar militar, ¿verdad? Es de la 105E, va a ser el nivel de calidad aceptable o el AQL. Es decir, ese va a ser uno de los criterios con los cuales se configuran los planes de muestreo. Y entonces dice que cuando es usado para planes con porcentaje defectuoso, el rango de la QL va desde 0,10% al 10%. Para defectos por unidad hay 10 AQL adicionales hasta 1000 defectos por 100 unidades. Y para niveles AQL pequeños, el mismo plan de inspección puede ser usado para controlar ya sea una fracción defectuosa o un número de defectos por unidad. Los AQL son arreglados en progresión, es decir, a cada AQL va siendo aproximadamente 1,585 veces el valor anterior. En cuanto a los niveles de inspección, el tamaño de muestra usado es determinado por el tamaño del lote y por el nivel de inspección. Entonces, a un tamaño de lote dado, con un nivel de inspección que yo deseo o necesito hacer, entonces ese es otro de los parámetros para crear el plan de muestreo. Y vean que tenemos un nivel 2 que es como designado como normal. Yo más que normal diría que es como un nivel intermedio. El nivel 1 requiere cerca de la mitad de la cantidad del nivel 2 y el nivel 3 requiere el doble del nivel 2. Por eso, para mí, desde mi percepción, estamos hablando de un nivel intermedio que es el nivel 2. El 1 es el más laxo, el nivel 3 es el más riguroso. Ahora, también hay niveles especiales de inspección, Special 1, Special 2, Special 3, Special 4, que también nos van a dar pistas de cómo configurar el plan de muestreo. Este nivel de inspección especial usa muestras muy pequeñas y debe ser empleado solo cuando se necesitan tamaños de muestra pequeños y cuando se deben de tolerar riesgos mayores en el muestreo. Recuerden, si yo saco más muestras, yo voy a tener más probabilidad de detectar defectos. Si saco menos muestras, voy a tener menos probabilidad de sacar defectos o productos defectuosos. Por eso es que esa última frase es importante, porque entonces a esos niveles especiales, que son con tamaños de muestra pequeños, vamos a tener un nivel de riesgo mayor y es parte de esa aceptación que se tiene. Según los AQLs que se vayan a especificar para el plan, y recuerden que el AQL es un tema que es negociado entre el suplidor y el consumidor, entonces de acuerdo a ese AQL, ¿verdad? Y un tamaño de lote dados, vamos a tener un plan de inspección normal que debe ser usado mientras que el suplidor esté fabricando con la calidad AQL o mejor. Es decir, si ya se negoció, por ejemplo, un 1,5% de AQL, él tiene que estar produciendo a ese AQL de 1,5 o todavía menos. Entonces, ahí es donde usted va a utilizar la inspección normal. También va a dar un procedimiento para cambiar inspección estricta o reducida cuando hay una indicación que la calidad ha cambiado. ¿Cuál calidad? La del suplidor. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos estas reglas para cambiar de inspección normal, rigurosa y reducida, de acuerdo a la tanda, al estándar militar 105E. Entonces, vean que nosotros arrancamos con la inspección normal. Este es el inicio y esa inspección normal, entonces, dice, si yo tengo de 2 a 5 lotes consecutivos rechazados, 2 de 5 lotes consecutivos rechazados, entonces yo voy a pasar a la rigurosa. Y en esa rigurosa
dice que si tengo 10 lotes consecutivos, ¿verdad? Se mantienen en inspección rigurosa. Y entonces aquí pasamos a descontinuar la inspección. Esa rigurosa, si yo la estoy aplicando y tengo 5 lotes consecutivos del producto, la característica de calidad X que estoy aceptando, entonces vuelvo a pasar un esquema normal. Entonces vean que ya, si tengo 5 lotes, 2 salen rechazados, paso a rigurosa. Si luego de estar en rigurosa tengo 5 lotes consecutivos aceptados, vuelvo a pasar a normal. ¿Cuándo pasa a reducida? La normal pasa a reducida si yo tengo una producción estable, 10 lotes consecutivos aceptados y hay aprobación de la autoridad responsable, entonces bajo a este nivel de inspección reducida. Ahora bien, si el lote rechazado es rechazado, vean las condiciones O o I. Aquí son todas estas las que se tienen que cumplir. Aquí con cualquiera de estas que cambie, ¿verdad? O entonces vamos a tener que pasar a la normal. Dice, el lote es rechazado, la producción es irregular, un lote no cumple con los criterios de aceptación ni de rechazo. Otras condiciones garantizan el regreso a inspección normal, vuelvo a la inspección normal. Entonces, esto ya de por sí se podría convertir en una política de muestreo de aceptación, porque ya este esquema nos está diciendo cuándo pasamos a uno u otro. Entonces, eso perfectamente quedaría muy bien documentado en una política de muestreo de aceptación que se pueda definir, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, puede ser muy útil este esquema que tenemos, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a ver. Siguiendo con el material, aquí establece, la palabra está incorrecta, esto no es un procedimiento, eso es una lista de tareas, pero que de aquí se puede establecer y hacer el procedimiento. Entonces, vean que hay que escoger el AQL. Recordemos nuevamente que el AQL es un tema de negocio, un tema de negociación en términos de suplidor y consumidor. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que una vez que se tiene el AQL, entonces se escoge el nivel de inspección, el 1, el 2 o el 3. Recordamos que el 2 es el normal o el intermedio según mi criterio. Se determina el tamaño del lote, es decir, cuántos artículos tengo yo en mi lote, y entonces se empieza a buscar la letra o código apropiada de la tabla 7.4 que viene por acá. Se determina el plan de muestreo a usar, si es simple, doble o múltiple, y de ahí se empieza entonces a seleccionar la tabla que va a corresponder al plan de muestreo a utilizarse y determinar el plan respectivo, si es con inspección normal o reducida o usarse cuando es requerido. ¿Ok? Entonces, esa es la famosa tabla. Vean que entonces tenemos el código de letras para el tamaño según el tamaño, ¿verdad? De la muestra. Y entonces esta es la tabla 1, la primera, donde usted dice, yo tengo un tamaño de lote que está en la columna aquí izquierda, que puede ir hasta de 500,000 o más, ¿verdad? Ya eso es bastante exagerado. Y entonces, si tenemos inspección especial o inspección general, niveles de inspección general, el 1, el 2 o el 3, o el 1, 2, 3, 4 para la inspección especial. Entonces, si usted tiene un tamaño de lote, por ejemplo, de 150 y quiere inspección especial, nivel 1, pues escoge el B, ¿verdad? La letra B o la C o la D. Si usted está con inspección general y tiene un tamaño de lote de 150, que sería este renglón, pues entonces para la inspección de nivel 2 sería la letra F la que hay que seleccionar. Entonces, teniendo claro, ya teniendo la QL, ¿verdad? Que vamos a trabajar y sabiendo por el tamaño del lote cuál es la letra que tengo que escoger, entonces pues ahí le vamos a seguir con el plan aquí de la tabla 7.5, que es la tabla maestra para la inspección normal. ¿Ok?
aquí tenemos para inspección reducida y aquí, perdón, para la rigurosa, tighted, y para la reduced inspection. Entonces, aquí están las tres. Ujú. Y entonces, vamos a escoger, por ejemplo, si dijimos que era la letra F para un lote de 150, inspección nivel 2, entonces escogemos la letra F y nos venimos para acá. Nuevamente, Sample Size Code Letter, que sería la F, me dice el tamaño de muestra es 20. Lo ven aquí con el marcador. Ahora bien, vean que aquí están los AQLs, ¿verdad? El Acceptance Quality Levels para Normal Inspection, que va desde 0,010 o 0,10% hasta, ¿verdad? Estos valores que ya son pues bastante fuertes, ¿verdad? Si estamos con 1,5 de nivel AQL, entonces, y tenemos la letra F, yo tengo que venir acá y digo tamaño de lote 20 en 1,5, justamente me traen otro tema importante, cuando flechas arriba y cuando flechas abajo. La flecha abajo me indica tome el renglón siguiente, es decir, tengo que tomar el renglón de la letra G, ajá, que entonces sería un tamaño de muestra de 32 y para un AQL de 1,5 usted tiene aquí el AC, el acceptance y el RE, el rejectable, es decir, cuando acepto y cuando rechazo. Entonces aquí habría que tomar de la letra G, porque hay que tomar el siguiente renglón, mi tamaño de muestra para 1,5 serían 32 artículos, recuerden al azar, y yo acepto con uno defectuoso y rechazo con dos defectuosos que me aparezcan por acá. Vean que el convencionalismo de las flechas viene por aquí y dice use first sampling plan below arrow if sample size equals or exceed lot or batch size do 100% inspection. Si viene la flecha para arriba, dice use first sampling plan above arrow y ven el criterio AC y el RE. Entonces vean que es bastante simple tomar de la inspección normal, aquí nuevamente, porque eso lo define uno, de acuerdo a la letra que se me define por el tamaño del lote, el tamaño de muestra y de acuerdo a la QL. ¿Qué pasa nuevamente con el caso que teníamos? Era letra F, lote de 150, tamaño de muestra 20, pero la tabla me está diciendo aquí para 1,5, que es donde tengo el cursor detenido, dice no, tiene que tomar el renglón siguiente. El renglón siguiente me dice, tome una muestra de 32 y con uno acepta y con dos rechaza. Entonces ven que se puede justamente definir diferentes cantidades, cantidad de planes de muestreo, según tamaño de lote, según el tamaño de muestra y según el AQL. ¿Okay? Entonces recordemos que el Militar Standard está basado en el criterio del AQL. ¿Okay? Aquí tenemos para inspección rigurosa y aquí para la inspección reducida y funciona exactamente igual, para que tengamos eso presente, ¿verdad? ¿Ok? Este es un ejemplo muy simple, lo voy a leer para que sea de comprensión de todos ustedes. Dice, supongamos que un producto es enviado en lotes de n igual 2000. El AQL es de 0,65. Se usará el estándar para generar planes de muestreo para inspección normal, reducida y estricta. Aquí serían 3 planes por cada uno de los tipos de inspecciones. Para tamaños de lote 2000, bajo nivel de inspección 2. Dice la tabla 7.4 indica que la letra código para el tamaño de muestra es la K. Por ende, en la tabla 7.5, que es donde ya viene más detallado la configuración del plan, para inspección normal, dice que N es de 125, que con C igual a 2 o menor va a aceptar. La tabla 7.6 indica que el plan de muestreo para la estricta es 125, pero bajo el criterio de C igual a 1. Y para cuando dice que va a cambiar de normal a estricta, el tamaño de muestra es el mismo, pero el nivel de aceptación es reducido a 1. Y si tenemos
que el número de aceptación para la inspección normal es 1, 2 o 3, dice el número de aceptación correspondiente para la inspección estricta reducida es 1. Quiere decir que vean que el plan se vuelve mucho más estricta, mucho más estricta la palabra, no hay otra que podamos sustituir, ¿verdad? Porque entonces lo que está buscando es garantizar pues que ese lote esté en las condiciones que se requieran para entregárselo al consumidor. Dice, si el número de aceptación para inspección normal es 5, 7, 10 o 14, la reducción en el número de aceptación para inspección estricta es 2. Para un número de aceptación con inspección normal de 21, la reducción es 3. Dice, la tabla 7.7 indica que bajo inspección reducida, el tamaño de muestra para este ejemplo sería n igual a 50. El número de aceptación es 1 y el de rechazo sería 3. O sea, si dos defectuosos fueran encontrados, el lote va a ser aceptado, pero el próximo lote sería inspeccionado bajo inspección normal. Cuando se examinan las tablas, si hay una flecha vertical, el primer plan de muestreo, arriba o abajo de la flecha, debe ser usado cuando esto ocurre. Entonces, la letra del código y el tamaño de muestra cambia. Por ejemplo, si un plan de muestreo simple es indexado por un AQL de 1.5 y la letra de código F, dice que va a cambiar a G y el tamaño de muestra pasa de 20 a 32. Justamente esto último fue lo que les ilustré de la tabla cuando la flecha nos indicaba que tomáramos el renglón siguiente o el renglón, ¿verdad? El superior, si así fuera, ¿ok? Entonces por ahí tenemos esa claridad de cómo hay que manejar la tabla, ¿ok? ¿Ok? El resumen, básicamente lo que ya dijimos, tenemos que nuestro militar estándar va a estar configurado para efectivamente un AQL, ¿verdad? Basado en el AQL. Dice que los tamaños seleccionados de muestras van de 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, etcétera. Dice, no todos los tamaños de muestras son posibles, sino que aquí hay una predisposición. Dice, los tamaños de muestra están relacionados con el tamaño del lote, eso tiene sentido y está claro. Y las reglas de cambio, pues, cuando pasa a normal a estricta y de estricta a normal, son también sujetas a la crítica. Es decir, hay personas que esas reglas de que si 2 de 5 pasa a riguroso, que si 5 seguidos pasa a normal, etcétera, pues no han sido libres de crítica, pero el uso en realidad va a depender del tipo de industria y del tipo de proceso que estés revisando, ¿verdad? Entonces, pero igual, no pasa nada porque eso es muy propio de cada proceso. Dice el punto 5 es importante, dice un abuso común y flagrante de la estándar 105E es la falla al uso de las reglas de cambio del todo. Aquí teníamos que la ANSI era vista desde el punto de vista civil, la militar desde el punto de vista de efectos para procesos y usos militares. Entonces hay pues como que si fuera su contraparte, ¿verdad? Y hay 5 aspectos en donde hay alguna diferencia. Por ejemplo, la terminología no conformidad, no conforme y porcentaje no conforme es utilizada. Las reglas de cambio fueron cambiadas muy poco para dar una opción para reducir inspección sin el uso de números límite. Varias tablas que muestran medidas de rendimiento de esquemas fueron introducidas. Algunas de las medidas de rendimiento incluyen el AOQL, calidad limitante para una aceptación, una probabilidad de aceptación de 0,10 o de 0,05. ASN y curvas características de operación.
Una sección fue agregada que describe el uso correcto de planes individuales de muestreo cuando son extraídos del sistema y hay una figura ilustrativa de las reglas de cambio que fue agregada. Entonces, estas revisiones al final pues agregan terminología, van a enfatizar algunos conceptos y todas estas tablas, números y procedimientos usados en el Militar estándar 105E son retenidos por ANSI Z1.4 o por la misma ISO 2859. Este plan de muestreo Dodge Romic es otra opción que se tiene, ¿verdad? No vamos a despreciarlo porque es una opción que las personas pueden evaluar para efectos de que ay, lo adapten a las empresas en donde trabajan. Ujú, ¿ok? Estos señores Dodge y Romic fueron pues los que desarrollaron estas tablas de inspección lote por lote de productos por atributos usando dos tipos de planes. Dice que utiliza el plan para la protección del porcentaje defectuoso de tolerancia de lote o el LTPD. Entonces, vean que es una diferencia respecto a las militares o a las civiles. Y dice que son planes que dan un valor AOQL especificado, ¿verdad? Average Outgoing Quality Level. Para cada uno de esos planteamientos, para el diseño de un plan de muestreo, pues hay tablas para muestreo simple y doble. Estos planes, como enfatizan la protección, ¿verdad? Del LTPD, entonces puede haber una tendencia de que sean preferidos sobre los orientados a AQL, como aquellos, ¿verdad? Que es el militar estándar 105E, particularmente para partes y componentes críticos. ¿Por qué? Porque están basándose en el criterio, el RQL o el LTPD, ¿verdad? Que es la aceptación según el porcentaje de defectos. Entonces, cuando yo tengo un alto porcentaje de defectos, porque mi proceso genera esa cantidad de defectos, entonces recordemos que la probabilidad de aceptación va a ser baja, un 10% y por ahí anda rondando. Entonces, por eso es que quizás tienen esa preferencia, porque si tengo artículos muy delicados, críticos, donde requiero lotes muy buenos, pues se enfatizan en este LTPD. Vea, por ejemplo, si observamos esta tabla, ¿verdad? Si yo tengo, conforme baje la QL, si yo tengo una QL de 10%, dice que va a tener defectos por parte de millón en el orden de 100.000 para un AQL de 1, voy a tener 10.000 para punto 1, 1000, 0,01% 100, 0,001 10 y 0,0001 un 1. Ujú. Dice que solamente Dodge Romic, estos planes solo aplican para programas en donde de alguna manera voy a tener luego que llegar a inspecciones del 100%. Entonces, estos planes son diseñados para la inspección total promedio para un AOQL dado y un P promedio del proceso sea minimizado. Los planes LTPD son diseñados para que la inspección total promedio sea mínima y entonces los hacen muy útiles para inspección en la planta de productos semiterminados. Aplican solo para programas que envían lotes rechazados a inspección al 100%, que eso es lo que me está diciendo por acá. El lote es rechazado y mandan a inspección del 100%, entonces podrían aplicar los planes Dodge Romic. Las tablas de estos planes que vienen desde 1959, es decir, hace 67 años, 66 años, dice que entonces nos van a dar planes de AOQL
para valores de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75%, 1%, 1,5%, 2% y hasta el 10%. Estos valores, dice que son 6 clases de valores, para el promedio del proceso son especificados. Aquí dice que se muestra un ejemplo en la tabla 7,8. Entonces, vean que aquí, entonces tenemos, de acuerdo a un AOQL, es decir, van a haber tablas como estas según el AOQL, así como habían tablas según el tipo de inspección o el nivel de inspección para las militares. Y entonces que vea, va de 0 a 0,06, de 0,07 a 0,60 y así sucesivamente, ¿verdad? El promedio de proceso. Y entonces está incorporando en este concepto de tablas al LTPD, que era el que estábamos mencionando. Entonces, si tenemos un lote, por ejemplo, de 1000, que sería este renglón, me está diciendo que yo tengo que sacar un tamaño de muestra de 12, que con 0 producto defectuoso yo acepto, y que va a estar trabajando un LTPD de 17,4. Entonces, esto es un nuevo elemento que era el que no teníamos incorporado. Entonces dice, suponga que se desea inspeccionar elementos de memoria LSI para computadoras personales y que los elementos son enviados en lotes de 5,000, son lotes muy grandes. Dice, el promedio de producto defectuoso del suplidor es un 1% no conforme. Ajá, no conforme. Se desea encontrar un plan de muestreo simple con un AOQL de 3%. Y entonces aquí nos da la respuesta. Dice que va a tener que hacer una muestra de 65 para tener un criterio C igual a 3. Es decir, acepto con 3 o menos. Y ahí nos va a indicar que entonces para este plan el LTPD es de 10,3%. Dice, este es el punto en la curva característica de operación, para lo cual la probabilidad de aceptación va a ser de 0,10. Entonces, resumiendo, el plan de muestreo N65 con un C de 3 para un AOQL de 3, de no conforme, da un aseguramiento que un 90% de los lotes que entran tan malos con un 10,3% de defectuoso serán rechazados. Vamos a buscarle una tabla para que ustedes tengan un poquito más de la visión de cómo se busca. Teníamos un lote de 5,000, un 1% de no conforme y con una OQL de 3. Entonces, si tenemos el tamaño del lote de 5,000, estamos en este renglón, de 4,001 a 5,000. Dice que quiere tener un 1% de defecto no conforme. ¿Dónde está el 1%? Está de 0,61 a 1,20. Entonces está en este intervalo. Me dice que el tamaño del lote para 5,000, estamos aquí, el tamaño de muestra es 65. El criterio es de 3. Y eso va a generar un LTPD de 10,3%. Entonces, la lectura la vuelvo a hacer para efectos de que sepamos cómo leer desde la tabla. Para un N de 65, tengo un criterio de aceptación de 3 o menos. Esto me va a dar un AOQL de 3%. Un AOQL de 3%, que es este que está aquí. Esa es la tabla de la AOQL 3%, no conforme. Y da aseguramiento que un 90% de los lotes que entran malos, tan malos, con un LTP de 10,3, van a ser rechazados.
¿Por qué? Porque la aceptación va a ser en 10,3, la aceptación es de 10% apenas. Dice, asumiendo que la calidad entrante es igual a la del promedio del proceso y que la probabilidad de aceptación del lote en este nivel de calidad es de 0.9957, se determina que la inspección total promedio, el Average Total Inspection, ¿verdad? Que es el ATI, es igual a mi tamaño de muestra más mi rechazo, ¿verdad? Multiplicado por el tamaño total del lote menos la muestra. Entonces dice que se inspeccionará aproximadamente 86 unidades en promedio con el fin de sentenciar un lote. Pero este es otro indicador distinto al tamaño de muestra, ¿verdad? Porque está considerando, como les repito, el rechazo, está considerando lo que me queda en el lote fuera del tamaño de muestra y considera ese tamaño de muestra como un componente fundamental en esta ecuación. Entonces me dice, ok, el ARTI para esta condición va a ser de 86 unidades, el Average Total Inspection. Recordando aquí que la QL, AOQL, es el valor máximo posible promedio de la tasa de defectuosos de salida, el cual el consumidor experimenta bajo un esquema de inspección con rectificación. Dice que otro método popular, llevamos ¿cuántos métodos? Llevamos 3 métodos. Llevamos el método, la estándar militar 105E, la ANSI Z1.4, llevamos Touch Roaming y ahora este otro método que es tomar el AOQ. Ujú. Dice, el AOQ es bajo si la tasa de efectos de entrada es bajo. Dice, también bajo, dice, es también bajo si la tasa de efectos de entrada alta, ya que la mayoría de los lotes serán rechazados y rectificados. Recuerden, si mi AOQL era mi Average Outgoing Quality Level, que está señalado en este gráfico, ¿verdad? Mi punto promedio de calidad de salida, entonces va a tener un AOQ específico. Y esto jugando con una probabilidad de 0 a 1, porque es la probabilidad de aceptación, como se ve acá en el gráfico. ¿Qué ventajas tiene? Pues aquí yo pondría a alguien a leerlas, pero me tocaría a mí leerlas. Dice que pues este método de la OQL va a dar mayor protección para consumidores que el muestreo basado en el AQL. Típicamente requiere tamaños de muestra más pequeños que el muestreo LTPD, lo cual siempre andamos buscando que sea más chico, pero que detecte lo que ocupo detectar de diferencias. Y dice que solo puede garantizar como desventaja que el nivel de calidad promedio de muchos lotes con el tiempo. Ellos no pueden garantizar que cualquier lote individual va a satisfacer el esquema AOQL. ¿Cuál es la conclusión de esta desventaja? Que tendría que estar inspeccionando muchísimos lotes bajo este esquema del AOQL, porque hasta que pasen, ¿verdad? Muchos lotes con base en el tiempo, ya podría garantizar un nivel de calidad promedio. Aquí, básicamente, retomando con las tablas de LTPD, que es prácticamente, si usted ve la tabla, pues establece LTPD de 0,5 hasta 10, eso es lo que toma como LTPDs.
Entonces va a tener, pues esta es de 1%, un LTP, pero hay, como les digo, rangos desde 0,5 hasta el orden de 10. En este caso, esta, la 79, es para un LTPD que va a representar a las demás y esta es la del 1%. Entonces, si yo tengo un lote de 5,000, volviendo por acá, un lote de 5,000, entonces lo que me está diciendo, dependiendo del AOQL que tenemos que buscar, dice, si tengo un lote de 5,000 de los mismos componentes de memoria LSI, dice, y el promedio del suplidor es de 0,25 no conforme, 0,25 no conforme, estamos moviéndonos aquí de 0,21 a 0,30, entonces estamos hablando de que el tamaño de lotes de 770, vean que son tamaños grandes, con criterio de aceptación de 4, y lo que nos da es un AOQL de 0,28. Entonces ya tenemos nuestro plan acá, 770, criterio en 4, y dice, si se asume que los lotes rechazados son revisados 100%, y que los artículos defectuosos son reemplazados con buenos, entonces en realidad se va a tener un plan con un AOQL de 0,28, que es el Average Outgoing Quality Level. Me devuelvo para hacer un repaso. Hasta el muestreo AOQL tenemos 4 planes. Luego viene el plan LTPD, que es el que acabamos de ver, con su respectiva tabla y sus respectivos LTPDs, que pueden ser de 0,5 a 10. Aquí está el ejemplo, porque la búsqueda es exactamente la misma y la lectura la que tiene que afinarse de la conclusión con el plan de muestreo. Estos planes, dice nivel de defectuosos que no es satisfactorio y debe ser rechazado por el plan de muestreo. Recordemos la definición de LTPD, que es la calidad del lote, cuya probabilidad de aceptación es de 0,10 o 10% de que tales lotes malos serán aceptados apenas. Claro, desde el punto de vista del riesgo del consumidor, entonces la probabilidad de que un lote malo, calidad rechazable, será aceptado por el plan de muestreo, ese es el riesgo para el consumidor, de que yo acepte algo que viene malo. Por eso es el error beta. El riesgo es usualmente fijo en 0,10 y es definido en conjunto con una definición numérica de calidad mala como LTPD. Dice que la tasa de bajo rechazo del lote LTPD. Ese es un riesgo. Que la tasa de bajo rechazo del lote en el LTPD. Porque si estoy teniendo una tasa de bajo rechazo, repito, estoy haciendo que yo acepte lotes que están malos. Definitivamente, el LTPD es un plan de protección del consumidor, es decir, son muestreos, ¿verdad? Con base en LTPD, protegen al consumidor, porque esa es la idea, proteger al cliente de recibir lotes con tasas altas de defectos. El LTPD es un esquema de inspección, es la tasa de defectos a la cual el lote tiene un 10% de probabilidad de aceptación. Si yo tengo un LTP de 0,3%, entonces voy a tener 3,000 defectos por millón. Eso es lo que voy a tener con un criterio de C igual 0. Y aquí, como hay reemplazo, entonces habría que generar el plan utilizando la distribución hipergeométrica. Esta figura, pues conforme aumenta C, vean que conforme aumenta C,
N necesita ser aumentado para lograr el mismo LTPD. Es decir, de C de 0 a 1 a 2 estoy aumentando el criterio de aceptación. Yo tengo que tener mayor cantidad de muestra para hacer eso. Recordemos, beta se fija en 10 por lo general, y el muestreo LTPD nos da siempre un plan de muestreo único, que aquí lo estamos viendo. Puede hacer que con base en C tenga yo 3 diferentes tamaños de muestra, es decir, tengo 3 planes distintos de muestreo. Queremos hablar de ventajas y desventajas de los planes de protección al consumidor. Entonces dice, dado un nivel de LTPD del consumidor o un nivel de defectos que defina una excursión, el esquema avanzado pues es diseñado para proveer al cliente otro cierto grado de protección contra excursiones. Entendemos excursiones aquí contra más bien eventos de aceptación fallidos. Dice, lotes con tasas de defectos iguales o mayor al LTPD tendría una probabilidad baja, no más que un 10% de probabilidad de pasar el muestreo. Este plan, en este caso, si yo me enfoco en el consumidor, va a ignorar el riesgo del suplidor, el alfa. Dice, un lote con una tasa de efectos aceptable todavía tiene una probabilidad baja de aceptación. Entonces ahí estoy de alguna manera perjudicando al suplidor. Dice, aunque los esquemas de muestreo basados en el LTPD proveen garantía sobre la calidad de lotes individuales, dice que el tamaño de muestra puede ser bastante grande para ser factibles, y eso entonces ya ahí no le va a gustar a quien tome la decisión de hacer este muestreo, porque vean los tamaños de muestra para un beta de 10 lotes de 2500 y con un criterio de aceptación cero, conforme el LTPD vaya a mejorar. Para mejorar el LTPD tengo que sacar mucha muestra. Vean que con un LTPD de 0.50 son 436, de punto 30 son 700 y de punto 10 son 1710. Entonces, si yo quiero de alguna manera bajar ese LTPD, que de alguna manera lo que me está haciendo es mejorar la aceptación, tengo que tener tamaños de muestra enormes. Y aquí eso se convierte en una desventaja. Por ejemplo, con la curva característica de operación que vimos, de hecho, al inicio de ver estos temas en la clase de muestreo o en planes de aceptación 1, es una combinación, y es como Minitab lo está manejando de una manera ya automatizada, porque habíamos fijado que la QL en 5, el beta, que es este LTPD en 10, esta combinación de esta consideración, tanto al consumidor como al suplidor, entonces, al fijarlos, entonces respectivamente, y dependiendo de ese valor que nosotros queramos manejar, pues vamos a tener una C, que es el criterio de aceptación, más estricta o menos estricta. Vean que cuando yo tengo un porcentaje de efectos del 5%, yo tengo una probabilidad de aceptación del 10% y una de rechazo del 90%, que fue lo que vimos en los ejercicios primeros. Cuando tengo un porcentaje de defectos de un 1%, la aceptación va a ser muy alta y el rechazo va a ser muy bajo. Entonces, de aquí que este AQL de un 1%, fijado desde el suplidor, pues lo protege a él claramente. No es que no protege al consumidor, pero está basado en ese criterio de alfa. Aquí, como se los mencioné aquí en los porcentajes, esta combinación de planes, tanto suplidor y consumidor, protegen a uno y al otro. Esa es una de las ventajas, porque rechaza lotes de baja calidad, y al suplidor dice acepta lotes con alta calidad. Es decir, para el consumidor
hay un rechazo de lotes de baja calidad y para el suplidor hay una aceptación de lotes con alta calidad. Entonces los dos están protegidos. La desventaja radica en el tamaño de muestra, que puede ser grande o muy grande para ser factible cuando la diferencia entre alfa y beta es pequeña. Entonces, aquí es donde viene una negociación entre los niveles de protección y tamaño de muestra que debe ser cuidadosamente considerado, basado en el principio de calidad de relaciones mutuamente estrechas con el proveedor y una buena negociación y una buena documentación contractual. Nuevamente, insisto aquí con esta tablita, que aunque yo mantenga un AQL de 0,10% y yo quisiera bajar el LTPD de un 1% al 0,20%, el tamaño de muestra va a incrementar. Claramente sé también el nivel de aceptación aumenta, pero el tamaño de muestra aumenta de una manera muy grande. Esta tabla es una comparación de los diferentes planes que hemos visto, el de AQL, el de LTPD, el combinado o el basado en el AOQL. Entonces, desde el punto de vista suplidor, vean que la protección para el suplidor es máxima con el AQL, claramente, es máxima con la combinación, pero es mínima con el LTPD y con el AOQL. Para el consumidor, es máxima con el TPD, es máxima con el combinado, es moderada con AQL y mínima con AQL. Y el tamaño de muestra requerido según el plan, vean que con AQL es un tamaño pequeño, con el TPD es grande, con la combinación es muy grande, cuando la diferencia entre AQL y LTPD es muy pequeña, y en el AQL es moderado. Entonces, esta tablita es importante saberla porque nos puede guiar respecto a que, según la prioridad que yo tenga, protección del consumidor, protección del suplidor y el tamaño de muestra, cuál plan es el que puedo escoger. Esta es la misma tabla. Interesante como lo plantean en esta tabla, según la frecuencia de discusiones, digamos que son eventos, no son discusiones en sí, sino la frecuencia de eventos. Entonces, si es alto costo del producto y bajo costo de inspección, entonces la frecuencia con bajo es baja si la tomo desde la QL y es alto si es LTPD. Si es bajo costo del producto y alto costo de inspección, la frecuencia de eventos con AQL es baja y en el combinado es alta. La recomendación es muy importante. Es altamente recomendado ver los indicadores como AQL, LTPD y AOQL para un plan seleccionado para evaluar la protección dada al suplidor y al consumidor. Recordemos que aquí los dos quieren ganar, entonces hay que buscar ese balance. Esta es básicamente lo mismo. Aquí son como lineamientos, de acuerdo a qué puedo hacer según lo que yo deseo, ¿verdad? En el puesto de inspección ya en sí mismo, pues hay que tener los planes de protección al consumidor, al suplidor, al consumidor, el plan combinado. Tenemos el AOQL, que es otro plan, el muestreo secuencial, o basados en estándares por atributos o variables. Entonces, especificar el valor meta o objetivo relevante para la estrategia de muestreo. Se recomienda generar al menos 3 planes de muestreo y evaluar las propiedades del plan, desde la QL, LTPD a OQL, para cada plan y generar las curvas de característica de operación, el Average Total Inspection, el AOQ, para analizarlas.
Este es un resumen de puntos clave que ustedes pueden leer. No lo voy a detallar yo desde la lectura, sino este, entender cada uno qué es lo que nos da. AQL, protección al suplidor; LTPD, protección perdón, AQL se me enredan, al suplidor; LTPD al consumidor. La combinación pareciera que es lo mejor, solamente que si la diferencia entre AQL y LTPD es muy pequeña, puede ser ahí un poco eh, complicado el tema del tamaño muestra, que puede ser muy grande, ¿verdad? Eh, la de AQL da una protección moderada al consumidor, al cliente, y pues requiere tamaños de muestra moderados. Eso también puede ser una restricción. El muestreo secuencial da una protección moderada superior al consumidor con tamaños de muestra moderados, y las decisiones son usualmente hechas más rápido y a veces usando un conjunto con otro plan de muestreo de nivel de lote como el AQL y el ETPD. Los planes con un C, un criterio de aceptación cero, pues no nos van a garantizar un ATI mínimo, un Average Total Inspection mínimo, porque este depende de la tasa de efectos, y los parámetros que afectan el plan de muestreo son tamaño de muestra y el número de aceptación. Esa es ellos son los que mandan. Y por aquí tenemos la finalización de lo que es muestreo de aceptación, parte 3. Voy a dejar de compartir. No se nos, mira, casi la hora. Por 4 minutos no se nos hace la hora. Y entonces cumplí el objetivo de que no fuera un desarrollo muy pesado de una hora. Este, lo importante es que ustedes sepan que hay 5 planes o 5 estrategias de planes de muestreo, que fueron las que hemos venido repasando hoy. Escoger la que la empresa considere mayor beneficiosa para ella, sea si es el suplidor o es el consumidor, porque eso son 2 factores relevantes. Considerar que los tamaños de muestra siempre queremos que sean pequeños para un tema de costo, de gasto, de complejidad y de tiempo. El combinado ofrece una buena salida, y y saber justamente las consecuencias de un AQL y un LTPD en términos de a quién protege y qué ventajas o desventajas poseen ellos. Y el uso de las tablas, que es otra, digamos, de las estrategias, pues vienen muy ya elaboradas en términos de una ruta muy clara dependiendo del tamaño de lote, pero igual no dejan de ser una buena opción para hacer muestra de aceptación. Agradecerles, nos vemos prontamente, y estudien, que siempre es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Estudiar, no solo quedarse con lo que ustedes ven en PowerPoint, ni en lo que yo les digo en este tipo de clase, sino prepararse, leer. Y pues si tienen dudas, para eso estamos, para tratar de evacuarlas juntos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.